Bueno, pues muy buenas a todos y nada, empezar dándoles las gracias por esta invitación y lo que voy a hacer es tratar de arrojar un poquito de luz sobre cuál es el entorno económico al que nos vamos a enfrentar en el año 2023, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entrando un poquito en materia, lo primero es poner en contexto la discusión y para eso pues empezaremos hablando de dónde venimos, ¿no? Y al respecto, pues fijaros, ahora nos acercamos ya al final del año 2022 y lo vamos a cerrar con unas expectativas, con unas perspectivas muy diferentes de las que teníamos al comenzar el año. Y es que, bueno, pues tras casi 2 años de pandemia, al principio de 2022, se esperaba que este año volvieras a una relativa normalidad y que, bueno, pues aunque salíamos de la pandemia con algunos problemas que todavía estaban teniendo impacto, ¿no? Luego veremos cómo estamos en un mundo más endeudado, con una inflación que ya era elevada, etcétera. Pero, bueno, pensábamos que poco a poco se iba a normalizar todo. Y sin embargo, pues el año 2022 ha sido de todo menos normal. Yo diría que primero pasamos a estar muy pendientes, pues algunos por las noticias de la prensa, de la televisión, los que nos dedicamos al análisis, pues igual siguiendo otro tipo de temas, pero bueno, todos muy pendientes de lo que pasaba en la guerra de Ucrania y el enorme impacto que está y que las sanciones que se han ido imponiendo a Rusia, pues han tenido sobre la oferta principalmente de energía, también de alimentos y sus precios, ¿verdad? Y ahora, pues creo que la mayoría de nosotros vivimos bastante atentos a las noticias sobre la inflación, sobre las subidas de tipos de interés de los bancos centrales. Entonces, bueno, ha sido un año muy movido, ¿no? Y es que la situación vivida, con la guerra, ¿no? Y con este shock a los precios de la energía, nos ha llevado de vuelta a un contexto muy similar al que se vivió en los 70 y en los 80, donde hubo dos crisis del petróleo y una alta inflación y un periodo que parecía ya olvidado, ¿no? Porque después de eso llevábamos 40 años de inflación baja, de tipos de interés en niveles muy bajos y parecía, digamos, que eso era algo muy, muy lejano, ¿verdad? Entonces, simplemente, bueno, podríamos hablar mucho de las similitudes y de las diferencias entre esas crisis energéticas del pasado y la actual, pero a mí me gustaría destacar una diferencia, ¿no? Y es que, fijaros, mientras que las alzas en las crisis pasadas las alzas de precios afectaron sobre todo al petróleo, y fijándonos en esto solo, pues muchos decían que el shock ahora iba a ser menor, que no iba a tener tantas consecuencias porque la economía se ha vuelto bastante menos intensiva en petróleo, pero es que el shock ahora no es solo a los precios del petróleo, sino sobre todo o también a los precios del gas, ¿no? Y esto pues hace que el shock haya sido masivo, especialmente para Europa, y yo diría que diferente, pero no menor al de los 70 y 80, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque al impacto directo de que hoy en día hay muchas industrias que sí que son intensivas en gas como insumo, se suma el hecho sobre todo de que el gas determina el precio de la electricidad, ¿verdad? Es un mercado marginalista, etcétera, y el precio del gas es el que determina finalmente el precio de la electricidad. Entonces, bueno, pues el impacto grande es vía precios de la electricidad y además, mientras que el mercado del petróleo es un mercado mucho más integrado, donde los precios son mucho más homogéneos, ¿no? Entre países, el gas sí que sufre grandes variaciones por zonas de precios, ¿no? Porque bueno, el gas hay que enviarlo por gaseoductos o hay que licuarlo, etcétera, con lo cual es un mercado mucho menos integrado. Y por eso en Europa pues nos hemos llevado un poco la peor parte porque los precios han sido muy altos a nivel global, pero en Europa aún más, ¿verdad? Y bueno, esto por un lado, pero lo que también quiere decir es que fijaros, por si todo esto fuera poco,
en 2022 ha habido otros importantes obstáculos al crecimiento mundial y algunos, bueno, que han recibido titulares, pero igual no tanto, ¿no? Han quedado un poco eclipsados por la situación que hemos hablado antes de la guerra, del impacto en inflación, etcétera, pero que en un año más normal pues hubieran sido también dos shocks, dos perturbaciones muy importantes que hubieran recibido mucha más atención. Y estoy hablando, en primer lugar, de la crisis económica china. Y es que en 2022 China va a crecer muy, muy poco y estamos hablando de un país que es clave a nivel mundial y que previamente había sido, podemos decir, casi la locomotora del mundo, ¿verdad? Y además la raíz de los problemas de China es múltiple. Yo diría que por un lado su sector inmobiliario, que ha alcanzado un peso enorme, que ha habido excesos previos y que pues en el último año y medio ha entrado en contracción, pesando muy negativamente sobre la actividad local y global. Pero es que por otro lado, esto igual ha recibido menos titulares, o que ha recibido más titulares sobre todo estos últimos días, pues es la estrategia primero COVID-0 de China y ahora su levantamiento y lo que está implicado. Pues fijaros, en las primeras etapas de la pandemia, esta estrategia COVID-0 podemos decir que fue muy exitosa, incluso positiva para el país, porque lo que consiguió es que allí la producción industrial no se parase tanto como en otros países y eso permitió a China acaparar aún más la producción pues, de algunos bienes que se volvieron fundamentales con la pandemia, ¿verdad? Estoy hablando de mascarillas, ordenadores, productos electrónicos para teletrabajar, etc. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que con Omicron, como sabéis, era más contagioso y esta estrategia llevó a que en China hubiera durante este año muchos confinamientos, muchas restricciones a la movilidad para intentar mantener los casos muy reducidos y mantener unas medidas bastante draconianas que al final pues parecía que el coste-beneficio ya no era positivo para China. Se calcula que China ha perdido este año más de 1,5 puntos, casi 2 puntos de crecimiento, solo por las restricciones a la movilidad que ha habido a lo largo del año. Es decir, tenemos crisis inmobiliaria, grandes restricciones y, bueno, pues como sabéis ahora ha habido protestas que yo creo que han sido por la estrategia COVID-0, pero también por el personalismo y la elección de mantenerse en el poder de Xi Jinping, porque al final la estrategia COVID-0 fue muy personalista. Y después de estas protestas, pues de repente, de la noche a la mañana, en lugar de retirarlo gradualmente, porque es verdad que fue un error mantener tanto tiempo el COVID-0, pero también fue un error no adquirir vacunas occidentales, empeñaron en tener solo vacunas domésticas, etcétera, ¿no? De proteger más a la actividad y no tanto a la gente mayor, protegía más a la gente productiva. Entonces el país no estaba preparado para retirar, ¿no? Porque no tenían inmunidad las personas para retirar tan rápido y tan de golpe estas restricciones, y ahora estamos viendo pues que tampoco es positiva la situación, ¿no? Porque hay demasiados contagios, la gente tiene miedo y bueno, entonces se le acumulan los problemas y en resumen, pues, pues yo diría que tiene problemas económicos, problemas de gestión y que el liderazgo de Xi pues parece que no está ayudando, ¿verdad? Y además de los problemas de China, pues tenemos finalmente ya el último punto que quería destacar de las dificultades de 2022, que ha sido la fortaleza del dólar. Algunos estaréis más familiarizados de por qué un dólar fuerte es malo para la economía mundial y algunos igual os choque un poco, ¿verdad? Pues fijaros, la fortaleza del dólar, bueno, lo primero, se explica sobre todo por el contexto de mayor incertidumbre que tiende a que la gente invierta en activos seguros y a enviar el dinero a Estados Unidos y a países similares,
pero también pues por el mayor alza de tipos de interés que veremos después, que ha protagonizado la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, tipos más altos en Estados Unidos también atraen el capital allí, apreciando el dólar. ¿Y por qué es negativo, ¿no? Lo que os quería contar? Pues fijaros, básicamente el dólar es la moneda vehicular usada a nivel global, pues tanto para el comercio como para las finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un dólar fuerte es sinónimo de dos cosas muy malas en este contexto para el resto de países, especialmente para emergentes, pero en general. Una es que al ser la moneda del comercio, un dólar fuerte hace que se encarezca el comercio y por lo tanto el resto de países importen inflación, ¿no? En un contexto donde ya hay inflación, por un dólar fuerte estás importando aún más inflación. Y por otro, sobre todo es por la parte financiera, porque hay muchos países, sobre todo emergentes, que se endeudan, que se financian en dólares en lugar de en la moneda local. ¿Qué pasa? Que un dólar más fuerte aumenta el coste de financiación, el coste de la deuda, cuando ya además están subiendo los tipos de interés. Con lo cual, por ambas vías, un dólar fuerte pues es muy negativo para la actividad global y es un elemento, ¿no?, que teníamos que considerar en lo que ha sido el 2022. ¿En qué se traduce eso, no? ¿O dónde estamos ahora? Pues fijaros, por un lado estamos con una inflación que no había sido tan alta en más de 40 años en la mayoría de países, o sea, no en un país o en dos, en casi todos, muy generalizado. Y si nos fijamos en el gráfico, bueno, pues podemos ver que en Estados Unidos, que es la línea azul oscura, y también España, que no lo podemos ver aquí en el gráfico, pero en algunos países de Latinoamérica, en Estados Unidos y en España, la inflación parece haber tocado ya máximos. En los últimos meses ha tendido a moderarse un poco, pero ahí sigue muy alta. Pero es que además, bueno, pues por ejemplo en la eurozona todavía sigue aumentando aún más, ¿no? Con lo cual, a nivel global parece que ha alcanzado el máximo, pero no en todos los países. Y otra cosa que yo destacaría de aquí es que realmente, aunque la inflación ha subido mucho en 2022, ya, como sabéis también, pues ya estaba bastante alta en 2021, ¿no? Ya a inicios de 2021 la inflación en general venía subiendo con fuerza, pero pues si vemos aquí a los bancos centrales, estos son las subidas de tipos de los bancos centrales en 2022, porque en 2021 los bancos centrales desarrollados, algunos emergentes sí, pero los desarrollados no se no se preocuparon de la inflación para nada, decían que era transitoria, que era más importante apoyar la actividad, y solo ha sido más tarde, pues ya viene entrado 2022, cuando ha empezado una fuerte subida de tipos, ¿no? Con lo cual, yo creo que podemos decir que los bancos centrales reaccionaron tarde a esta alza de la inflación, que se equivocaron. Y bueno, pues hay gente que podría decir, oye, se equivocaron con cierta intención porque una inflación alta ayuda a que la deuda sea menos exigente o tenían ciertos intereses. Pero bueno, yo creo que más allá de todo esto, podemos decir que se equivocaron, pero que tenían ciertas excusas o que no era tan sencillo hacerlo bien. Fijaros, y os quiero explicar por qué. Bueno, pues aparte de que primero cabía esperar que el alza de la inflación fuera relativamente transitoria, ¿no?, aunque luego vimos que no, pero sobre todo, aunque el alza de la inflación pues también fue por excesos de demanda, yo creo que sobre todo en Estados Unidos esto fue claro, ¿no?, porque hubo un gasto fiscal muy fuerte debido al COVID y ese gasto fiscal se monetizó, pues en el fondo, aunque hubo excesos de demanda, gran parte de los problemas, como sabéis todos, fueron de oferta. Pues desde las disrupciones primero en las cadenas de suministro por el COVID, como luego especialmente los problemas de oferta por la guerra y la menor disponibilidad de energía. Entonces, si los problemas mayoritarios eran de oferta o se percibían así,
es mucho más difícil responder a los shocks de oferta que a un shock de demanda. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente el Banco Central lo que quiere es estabilizar la inflación, pero también estabilizar el crecimiento. Entonces, cuando hay un shock de demanda, normalmente la inflación, si crece mucho, es porque hay un exceso de demanda y el crecimiento también está repuntando por encima de lo sostenible. Y bueno, en ese contexto, pues es natural o es poco costoso subir los tipos de interés porque vas a frenar la inflación y vas a evitar un sobrecalentamiento de la economía. Vas a hacer que se modere a tasas más saludables, ¿no? Pero un shock de oferta, recordad que convive en una alta inflación como pasa ahora, con una moderación de la actividad como pasa ahora, ¿no? Por eso estamos en un shock de oferta. Y claro, un banco central se enfrenta a un dilema, ¿no? ¿Qué apoyar? ¿El crecimiento o la inflación, ¿no? Porque no puedo mejorar los dos, sino que agravo los dos. Bueno, entonces inicialmente optaron por centrarse en la actividad y no fue hasta que vieron el riesgo de que las expectativas de inflación se desanclaran, ¿no? Porque parecía que el alza de inflación ya no era transitoria y iba a ser mucho más permanente. Y ahí es cuando pasaron a priorizarse únicamente en la inflación porque pensamos, los economistas, que una inflación alta permanente tiene unos costes muy fuertes y que entonces es mejor asumir el coste a corto plazo de una moderación más fuerte en la actividad que no que las expectativas de inflación se desanclen y volvamos a un mundo de inflaciones altas permanentes, ¿verdad? Y bueno, pues la Reserva Federal, el Banco de Estados Unidos, fue dentro de los desarrollados uno de los que primero empezó, yo creo que fue en mayo de este año, y el Banco Central Europeo hasta bien entrado el verano no comenzó con sus subidas de tipos, pero pues la segunda parte de 2022, aquí sí que ya hemos visto que los bancos centrales todos han endurecido mucho su postura, han dado a entender que la inflación es lo único que les preocupa ahora y que no van a pisar el freno, ¿no? Que van a seguir subiendo tipos. Y bueno, disculpad. Y si miramos este gráfico es un poquito más complicado, pero aquí lo que se representa es lo que el mercado espera, no lo que hacen los bancos centrales, sino a futuro lo que el mercado espera de lo que van a hacer los tipos de interés en función también, claro, de lo que han señalizado los bancos centrales. Y en este caso, este gráfico es para la Fed, para el Banco Central de Estados Unidos. Y lo que podéis ver es que hubo un cambio enorme entre lo que se esperaba en octubre de 2021, que es la línea punteada más baja, la que está bajo del todo, y lo que se esperaba un año después. Es decir, como os he dicho, las alzas de tipos de interés llegaron tarde, pero finalmente acabaron siendo mucho mayores de lo que esperábamos hace unos meses. Y como también os he dicho, bueno, los bancos centrales han señalizado que aún va a haber más alzas en 2023 porque no van a levantar el pie del acelerador aunque la actividad se desacelere, ¿no? Entonces, bueno, esto es cómo estamos ahora y cómo ha impactado todo esto en la actividad también ahora, ¿verdad? Pues fijaros, cuando hablamos de actividad, de crecimiento, sobre todo a nivel global, conocemos los datos de actividad, producción industrial, ya ni siquiera os cuento el PIB, con bastante retraso. Entonces, para evaluar la actividad más reciente, incluso a veces un poquito a futuro, un mes o dos adelantado, es muy útil utilizar los PMIs. Los PMIs son encuestas a los empresarios, pues de pedidos, de qué actividad esperan, de si piensan contratar más o menos. Entonces, bueno, aquí lo que veis es la evolución de los PMIs globales, agregados todos los países, en rojo de manufacturas y en azul clarito de servicios, que serían los dos grandes sectores de la economía, y luego la línea punteada es el total, ¿no? El promedio de ambos. Y lo que podemos ver según los PMIs es que la actividad se ha moderado muchísimo en los últimos meses, sobre todo de forma continuada todo 2022 prácticamente, y que pues estamos todavía no en recesión, pero sí entrando en ella.
porque fijaros, el PIB compuesto, si nos fijamos el que aglutina los dos sectores, sector servicios y sector secundario, pues tiene un desplome de 7 puntos en el año y se sitúa en un nivel de 48, y si no lo he puesto porque es más complicado, pues si hacemos aquí la correlación entre este indicador PMI y el PIB global en el pasado, este nivel correspondería a un PIB global en el cuarto trimestre, donde estamos ahora, más o menos de un 1,2%. Un crecimiento del 1,2% a nivel global es que está creciendo la economía más o menos lo mismo que crece la población. Es decir, en PIB per cápita ya no estamos creciendo. Y ya no estamos creciendo, pero es que nos estamos desacelerando más. Es decir, podemos decir que estamos entrando prácticamente en una recesión, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora quería hablaros un poquito de algunas claves a futuro, qué factores debemos de vigilar para entender si la economía pues, se va a desacelerar mucho más o no, o qué factores son los importantes para esto, ¿no? Entonces, quería empezar explicando, bueno, por qué vamos hacia una recesión en muchos países, sobre todo en Europa, en los próximos meses. Y fijaros, es que hay varios factores que llevarían a un agravamiento de esta desaceleración en la actividad que hemos visto ya en 2022. El primer factor que llevaría a una mayor desaceleración es el consumo de hogares. ¿Y por qué? Bueno, fijaros, lo primero, el consumo de los hogares en el PIB es el componente más importante porque es el que más peso tiene. Y este componente pues ya ha sido muy golpeado en 2022, como os podéis imaginar, por la incertidumbre. Cuando hay más incertidumbre, los hogares tendemos a gastar menos y ahorrar más por la incertidumbre. Por la caída de la riqueza financiera, porque como sabéis las bolsas, los activos han caído, con lo cual somos menos ricos. Y quizás sobre todo, pero otra tercera razón es por la inflación. Cuando hay alta inflación y sobre todo una inflación que era inesperada, que no se ha ajustado los salarios, etcétera, por ella, pues esto redunda en una gran pérdida de poder de compra, ¿no? De poder adquisitivo con nuestros salarios nominales. Entonces, por todo ello, lo normal sería que ya el consumo privado hubiera caído mucho en 2022. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que en 2022 efectivamente el consumo privado se ha deteriorado, pero no tanto. Ha aguantado mejor de lo que cabría esperar por un factor que muchos pues ya teníamos en mente, ¿no? Y es que igual no en todos los países, pero sobre todo en Estados Unidos era clarísimo, en Europa también, no tanto como en Estados Unidos, pero también es muy claro, y en algunos emergentes también, es que durante la pandemia se acumuló un exceso de ahorro. ¿Por qué? Primero, por todas las ayudas que se dieron, pero segundo, porque los hogares gastaron menos porque no podíamos gastar en ocio, en ciertas actividades, con lo cual en general hubo un colchón, una bolsa de ahorro extraordinaria. Entonces, durante 2022 ya no había esos motivos para ahorrar y al revés, se ha estado tirando de ese colchón para mantener el consumo un poco por encima de lo que podíamos permitirnos dando todos estos shocks negativos, ¿no? La inflación, la caída de nuestra riqueza, etc. ¿Qué pasa? Que ese colchón, como os podéis imaginar, se va agotando y estimamos que prácticamente pues ya está agotado, con lo cual a futuro pues habrá que monitorizar cómo se sigue comportando el consumo privado, pero lo que parece claro es que va a sufrir más y más, ¿no? Aquí, bueno, pues os he puesto las perspectivas para el consumo privado, que en la línea roja, que agrega un poco todo, veis que realmente pues se espera que en 2023 el consumo privado no crezca nada, que se modere bastante respecto a 2022. El segundo factor, bueno, es que el alza actual de los tipos de interés y del coste de financiación que ya hemos explicado, ¿no? Que se ha producido para frenar la inflación,
a costa de frenar también la demanda y la actividad, bueno, estas subidas de tipos de los bancos centrales, lo cierto es que tardan algún tiempo en transmitirse por completo a la economía real, ¿no? Se estima que entre 6 meses y hasta 9 meses es lo que tarda en tener el máximo efecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las subidas de tipos que hemos visto en 2022 ya están moderando la actividad, pero van a pesar aún más negativamente sobre la actividad a mediados de 2023. No van a llegar a su punto máximo hasta 2023. Eso aunque no hubiera subidas de tipos adicionales, ¿no? que están diciendo que va a haber, con lo cual la carga de la política monetaria, pues en 2023 va a ser claramente un freno mayor que en 2022, ¿verdad? Es un poco lo negativo, luego, pero yo quería también pues mostrar algún factor que a priori debería limitar el alcance de la recesión, al menos, bueno, en mi opinión. Factores no tan negativos, ¿verdad? Para empezar, aunque los precios del gas, de la energía en general, pero sobre todo del gas, siguen muy altos, están lejos de los máximos que vimos en verano, ¿no? Aquí vemos el precio del gas en Europa. Bueno, entonces esto, si se mantiene así, pues ayudaría claramente a moderar la inflación y aliviar algunos de los problemas más acuciantes. Algo que también haría es el alivio parcial, pero el alivio claro que está habiendo de las disrupciones de las cadenas de suministro, ¿no? El COVID ahora en China, que es un país muy importante para la producción global, está golpeando fuerte. Quizás por ese lado todavía vamos a ver algunas disrupciones, pero en general en el resto de países, bueno, hemos creado un índice de las disrupciones que han ido causando, que es en azul, y hemos visto pues que a final de 2021 llegó a un máximo, todavía en 2022 ha estado afectando un poco negativamente sobre la inflación, pero podéis ver que se ha moderado mucho este índice y que este índice adelanta bastante bien los precios de producción de los países desarrollados en este caso. Entonces, esta moderación reciente de de los problemas de oferta, de las disrupciones causadas en los suministros, pues deberían ayudar a moderar la inflación en los próximos meses, otra noticia positiva, y en la misma línea, el dólar pues también ha frenado su apreciación, especialmente contra las monedas duras. Si me dejáis explicar un poquito el gráfico para los que os interese, aquí tenemos la cotización del dólar no contra una moneda bilateral, sino en azul oscuro, lo que se llama el DXY, contra las monedas desarrolladas como el euro, el yen, la libra, y en azul clarito contra las monedas emergentes. Entonces, cuando el dólar ha estado subiendo, apreciándose, normalmente se suele apreciar aún mucho más contra las monedas emergentes, o lo contrario, ¿no? Las monedas emergentes se suelen depreciar mucho más que, por ejemplo, el euro. Esta vez no ha sido así, algo que puede parecer sorprendente, pero es que, como luego veremos con Latinoamérica, muchos países, bancos centrales de Latinoamérica, de emergentes, sí que subieron tipos antes que los países desarrollados. Esto les ayudó y además, pues muchos son exportadores de materias primas, con lo cual su tipo de cambio aguantó más, el euro, por ejemplo, se depreció más y el yen, y ahora, sin embargo, bueno, pues que estamos viendo que sobre todo es el euro, el yen, estas monedas las que más se están revalorizando con el dólar, revirtiendo en parte su debilidad previa. Pero bueno, en general, el dólar, tanto contra desarrollados, contra emergentes, pues parece que ha frenado esa fortaleza. Y esto, pues también, como ya he explicado, debería ser positivo para evitar una contracción tan fuerte en 2023. En todo caso, lo que sí que está claro es que la inflación, luego diré un poco las perspectivas de forma más clara, pero que la inflación, aunque la parte energética se modere, la parte de disrupciones por el COVID se modere y el dólar también modere la inflación importada, va a seguir alta por, sobre todo, la inflación salarial, ¿no? Ahora
después de este exceso de inflación, vamos a ver este año salarios un poco más altos, inflación de servicios un poco más alta, y eso va a hacer que tarde en moderarse la inflación de forma mucho más clara algún tiempo más del que nos gustaría, porque hay efectos de segunda ronda, que se llama. Pero bueno, entonces esto, digamos, podría ser, si queréis, el tercer elemento a vigilar, ¿no? Aparte de los dos que he dicho, cómo están evolucionando los salarios, y la inflación salarial va a ser clave para ver si los bancos centrales van a verse obligados a subir mucho más o no tanto, ¿verdad? Y bueno, ahora ya, para no enrollarme mucho más, ya voy a ir a cómo se traduce todo esto en las previsiones para el año 2023, si queréis, en un escenario base, ¿no? Porque como sabéis hay mucha incertidumbre. He dicho aquí que hay varios factores a vigilar y que dependiendo de cómo evolucionen, las perspectivas van a ser diferentes, pero bueno, un poco en función de cómo se está viendo todo, ¿qué cabría esperar? Pues fijaros, lo primero, aquí he puesto una tabla por áreas. En la parte izquierda, si os fijáis, está el crecimiento del PIB y a la derecha, lo he separado por una línea roja, digamos, está la inflación. Y podéis ver la previsión de 2023 y para compararlo, para tener una idea, pues al lado la de 2022, que todavía es previsión porque el año no ha cerrado y no conocemos todos los indicadores macroeconómicos. Y en la primera columna, el promedio del 2011 al 2021, un promedio ya en una época más larga. Bueno, ¿y qué podemos ver? Digamos, aquí las dudas serían, ¿vamos hacia una estanflación, que sería el peor de los mundos posibles, ¿no? Que sería una recesión más o menos fuerte, donde además se convive con una elevada inflación, ¿no? Que esto sería lo peor? Vamos a lo contrario, ¿no? Lo que vendían los bancos centrales, que sería la mejor opción posible, lo que ellos llaman soft landing, aterrizaje suave. Esto es una fuerte moderación de la inflación sin un gran coste en actividad, es decir, conseguir moderar mucho la inflación con una actividad que se desaceleraría un poco, pero que evitaría una recesión. Bueno, pues yo diría que ni una cosa ni la otra. Si miramos primero la inflación, como os estaba adelantando, creemos que se moderará claramente, pero que por la inercia de la inflación de servicios, de salarios, pues se mantendrá todavía bastante alta, en torno al 5% en los países desarrollados. Eso es en el promedio del año. A final de año sería un poco menos, a principio del año más, claro. En torno al 5% en los desarrollados y en torno al 7,5% en los emergentes. Es decir, moderación de la inflación sí, pero no tanto como nos gustaría. Si pasamos a la izquierda de la tabla y miramos el crecimiento, pues vemos que las previsiones se han ido deteriorando mucho. Es decir, este coste en términos de actividad de moderar la inflación sí ha sido fuerte, pero yo creo que se evitará una recesión extremadamente dura o fuerte, ¿no? En el escenario base podemos decir que habría una recesión relativamente leve. En el conjunto del año se espera crecimiento negativo en la eurozona y quizás en Estados Unidos, aunque estaría más bien en torno al 0. Y bueno, la principal diferencia quizás es que, fijaros, es que en la eurozona, en Europa, que aquí está el gráfico por trimestres, no el conjunto del año, pues el crecimiento sería ya negativo en este mismo trimestre, en el cuarto trimestre de 2022, que todavía no conocemos, sería ya muy negativo, y sería negativo en el primer trimestre del año que viene, ¿no? Es decir, ya estaríamos entrando en una recesión actualmente, o ya estamos en ella. Y la moderación pues vendría por dos ámbitos muy golpeados. Por el lado de la demanda, el consumo privado, que como ya he adelantado, al no tener este colchón, va a ser muy afectado por el alza de la inflación y la incertidumbre. Y por el lado de la oferta, sobre todo en la industria, especialmente en aquellos sectores que dependan más del gas. Y por el contrario, en la economía de Estados Unidos,
yo diría que, que está aguantando mejor de lo que parece. Los últimos indicadores no son tan negativos y eso me hace a mí pensar que podría evitar una recesión todavía en el primer trimestre del año y que esto sería más hacia mediados del año 2023 cuando podría entrar en recesión y sobre todo por el sector residencial, ¿no? Allí es el sector que peor está yendo en relación a otros que están aguantando mucho, mucho mejor. Bueno, siguiendo con Europa, la moderación en 2023 no sería igual en todos los países. Si el impacto más fuerte es en la industria, sobre todo en industria pesada, que es la más dependiente del gas, pues cabe esperar que Alemania esta vez sea el país que más se contraiga. Esto son malas noticias, ¿no? Porque si China es una locomotora para el mundo, Alemania es desde luego una locomotora para Europa. Pero bueno, el crecimiento de otros países sería malo, pero no tan malo. Probablemente España, que también lo he resaltado, pues podría mantener en el conjunto del año un crecimiento todavía levemente positivo, que esto no quiere decir que aunque en el conjunto del año sea todavía positivo, no quiere decir que no tengamos recesión, ¿no? Porque la primera parte del año yo sí que la veo, ¿no? Sería una debilidad actual, sobre todo primer trimestre de 2021, pero luego con cierta recuperación posterior. Eso en el mejor de los casos, ¿no? Pero es el escenario un poco base. Y bueno, a nivel global, la recesión sería leve también, pues porque muchos países emergentes sí que podrán evitar la recesión y, bueno, aquí he puesto en morado y lo he resaltado los países grandes de Latinoamérica, lo que se llama Latinoamérica 6, los principales países. Y lo que os quería resaltar de aquí es que fijaros, aquí veis lo mismo, 2023 a la derecha comparado con 2022 y con el promedio de un periodo más largo, 2011-2021. Pues si os fijáis, en 2023 para Latinoamérica las perspectivas no son muy buenas. No es negativo, pero tampoco es crecimiento positivo. Un crecimiento nulo que, teniendo en cuenta lo que crece la población, podríamos hablar de que en términos per cápita sí se estaría cayendo. Sería un muy mal año. Pero lo que quería enfatizar también es que el 2022 el crecimiento de Latinoamérica ha sorprendido muy positivamente a la mayoría de economistas. Es que si os fijáis, en el conjunto de estos países, en el 2022 Latinoamérica creció el 3,7%, cuando el promedio de emergentes, que está en azul oscuro, creció el 3,6%. Es decir, Latinoamérica creció más que el conjunto de emergentes, cuando normalmente por Asia, que suele crecer más, y por otras regiones, Latinoamérica crece bastante menos. Si fijáis el promedio 2011-2021, Latinoamérica creció apenas al 0,9%, mientras que el conjunto de emergentes crecía al 4,3%. Entonces llama la atención como efectivamente 2022 ha sido un año muy bueno para Latinoamérica. ¿Y por qué? Bueno, pues hay diversos factores. Yo diría que una noticia un poco no tan buena es que en general no ha sido demasiado por las políticas internas, sino más por condiciones externas favorables. Primero, un repunte de exportaciones y de remesas, como veis en los gráficos de las esquinas, el de la derecha y la izquierda, y sobre todo, yo diría, sobre todo por una mejora de los términos de intercambio, y es que, bueno, pues la región exporta minerales, alimentos, algunos países también petróleo, energía, y especialmente en la primera parte de 2022 su precio de exportación mejoró bastante, ¿no? Esto ayudó mucho a la región. De todas formas, bueno, no todas las políticas fueron malas. Por un lado, hay mucha incertidumbre de política. Basta recordar lo que sucederá en Perú, pero lo mismo que podemos hablar de Perú, podemos hablar de más países. A lo largo del año ha habido mucha inestabilidad política, pero sus bancos centrales en general han sido más prudentes, subiendo tipos, como os decía antes,
con más anticipación. Entonces, bueno, no todo ha sido mala gestión de políticas en la región, pero bueno, yo sí que creo que este buen desempeño ha sido un poco transitorio, ayudado por un factor externo. Y bueno, si todo esto se va agotando y la inestabilidad interna tampoco ayuda, pues lo normal sería volver a un crecimiento bastante anémico en 2023. Y bueno, como te decía, también hay que tener en cuenta que la región ha experimentado alzas de inflación muy notables en 2021 y en 2022, pero como he dicho, pues está la política monetaria un poco más adelantada. Es decir, en 2023 en algunos países podremos ver descensos de tipos, no, sobre todo en Colombia, que es el país que ha sido menos prudente y tiene pues un exceso y unos desequilibrios acumulados. También un poquito Chile. En este sentido, si Chile y Colombia son los que más se sobrecalentaron o los que menos frenaron la economía previamente, pues ahora son los que peor parte se van a llevar, ¿no? Porque van a tener que seguir endureciendo sus políticas. Y estos son los dos que he señalado en rojo que más van a contraerse en 2023, Chile y Colombia. Por el contrario, México y Perú, bueno, pues han sido en general más prudentes en sus políticas, los más cautos, y su desempeño tras la pandemia, sobre todo México, pero en términos relativos a lo que venía creciendo, a su potencial también Perú, pues su crecimiento tras la pandemia yo creo que fueron los más decepcionantes, ¿no? Perú primero cayó mucho, luego se recuperó rápido. México aplicó políticas bastante poco expansivas y no consiguió recuperarse mucho. Entonces, como son los dos países que menos se han recuperado tras la pandemia, también son ahora los que estaban en condiciones de no frenarse quizás tanto como, por ejemplo, Chile y Colombia, que sí que habían hecho bastante impulso y bastantes estímulos recientemente. Y en medio, pues encontraríamos Brasil y Argentina con un crecimiento negativo bajo, pero no tan malo como Chile y Colombia, aunque es verdad, como decía, Chile y Colombia también son los dos que más estaban creciendo. Entonces, bueno, pues un poco una situación intermedia. En cuanto a la inflación, creo que se moderará más en Brasil porque es el que lleva más adelantado el endurecimiento monetario. Y en todos los países se moderará, pero no tanto, con la excepción de Argentina, que bueno, tiene otra dinámica sobre la inflación, ¿verdad? Y ya para acabar, si me permitís solo 2 minutos, bueno, pues seguramente aquellos que me preguntaréis sobre las implicaciones de todo esto también para los mercados financieros, a los que os interese, pues fijaros, lo sabéis ya, no hace falta decirlo por desgracia, pero 2022 ha sido un año excepcionalmente malos en términos históricos para los mercados, y es que en los últimos 100 años, si no me equivoco, solo ha habido 3 que han cerrado con caídas tanto en renta fija como en renta variable. Es decir, no solo es que la renta variable haya caído en global más de un 20% este año, sino que normalmente cuando la renta variable cae, la renta fija al menos compensa un poco. Pues este año no. Hemos tenido caídas en los 3, como podéis ver aquí en las columnas, y lo que sí podemos ver es que los 2 años anteriores en los que hubo caídas simultáneas de renta fija y de renta variable, al año siguiente al menos uno de los mercados se recuperó. ¿Esto nos da mejores perspectivas para 2023? Bueno, pues yo creo que sí, pero que todavía no debemos entrar en la mayoría de mercados. Hay que ser en todo caso muy, muy selecto, porque en mi opinión, mientras no veamos que los bancos centrales han acabado con su ciclo de subidas de tipos, pues probablemente todavía veamos nuevas caídas de mercados. Y además, bueno, pues ya no quiero hablar mucho más, pero existen riesgos, ¿verdad? Riesgos de que el 2023 sea peor de lo que hemos contado. Un primer riesgo es la evolución de la guerra en Ucrania y el clima. Y como voy un poco mal de tiempo, no voy a explicar todo lo que quería explicar aquí, pero bueno, va a ser desafiante evitar los racionamientos y los problemas, sobre todo si la guerra
se recrudece o si el invierno, especialmente en Europa, es muy duro. Y también China, ¿verdad? He hecho bastante hincapié en China y, bueno, para empezar, China, sobre lo que estaba hablando, es un país muy ávido en demanda de energía, pero por su actual crisis económica en 2022, de forma muy excepcional, no experimentó apenas aumento en su demanda de energía. Entonces yo creo que sobre China hay dos escenarios extremos, pero ambos bastante malos. Es decir, si la crisis se agudiza en China, aunque algunos en Estados Unidos o igual en México lo verán como positivo, yo creo que en general para el mundo va a ser malo. Como os decía, China se ha convertido en un actor fundamental, está muy integrado en la economía mundial y una mayor crisis en China pues llevaría a una recesión global más profunda, pero es que el escenario contrario, ¿no? Si de repente China, pues porque hace más estímulos, porque al levantar las restricciones, una vez que se frenen los contagios, empieza a haber más movilidad, más gasto, etcétera. Si hubiera un repunte muy fuerte en China, diríamos, bueno, pues esto es maravilloso, esto es bueno. Pues no, tampoco sería bueno. ¿Por qué? Porque su demanda energética aumentaría mucho, esto agravaría los desequilibrios de los mercados energéticos, aumentando mucho su precio y la inflación, ¿no? Es decir, habría un impulso por la parte real de que más actividad en China sería más demanda para el resto del mundo, pero esto sería compensado con creces por la necesidad de mayores subidas de tipos de los bancos centrales. Con lo cual, yo creo que veamos lo que veamos en China, puede haber riesgos, uno sobre la actividad, dos sobre la inflación, ¿verdad? Y al margen, bueno, pues como sabéis también, y ahora sí que ya acabo, estamos asistiendo un poco a la ruptura del mundo que se divide en dos esferas cada vez más desconectadas, ¿no? Casi el fin de la globalización para los más pesimistas, pero es que es así, ¿no? Vemos un occidente liderado por Estados Unidos y con sus aliados, que cada vez está más enfrentado con el otro bloque liderado por China, ¿no? Con lo cual un riesgo no solo para 2023, sino quizás algo más de largo plazo, pues es ver más inestabilidad geopolítica y ver más inflación porque la globalización movió producción a países de bajos salarios, esto bajo la inflación, si ahora se revierte, pues veremos más problemas sobre la inflación. Y nada, la única conclusión que quiero resaltar aquí es lo que está en rojo, que creo que la recesión puede ser relativamente débil, quizás un escenario más positivo que lo que algunos hablan, pero lo que sí que creo es que con todos estos problemas que os he contado, el 2024 a futuro el crecimiento va a ser muy débil. Es decir, una recesión igual no tan grave, pero luego olvidándonos de un rebote rápido, de un crecimiento rápido a posteriori. Creo que el crecimiento va a ser muy bajo en los próximos años. Así que nada, muchísimas gracias y nada, animaros a preguntar que os respondo encantado. Hola Carolina. La fuente de las previsiones depende. Fijaros, tenemos fuentes que son las más de referencia, son las del IMF, el FMI. Lo que pasa es que el FMI publica sus previsiones solo 3, 4 veces al año, ¿no? Y además tiende a ser un poco optimista. Entonces, las previsiones del FMI a mí no me convencen. Como os he dicho, hay algunos que son más negativos que yo, pero estas previsiones son o bien hechas digamos, donde trabajo, en la oficina y mi visión, o bien son en algunos casos, las de Oxford Economics, que es una consultoría que da previsiones con mucha frecuencia. Son previsiones que están muy actualizadas, digamos, ¿no? Porque hay otras que se van quedando obsoletas en este mundo tan incierto, ¿verdad? Mm. Ahora, disculpad, ahora os leo mejor. Hola Wilson, ¿qué se recomienda para Chile? Bueno, a ver, yo como economista diría
una cosa que no gusta a la gente, ¿verdad? Y es que uno de los riesgos ahora es que la inflación sea persistente, con lo cual, bueno, pues la inflación está golpeando a los ciudadanos, golpeando sobre todo a los vulnerables. Hay que tratar de equilibrar esta ayuda fiscal a los más vulnerables con que la política fiscal, sobre todo, no vaya en contra de la política monetaria y no genere más inflación, ¿verdad? Entonces, en general es muy difícil ajustar la política fiscal, pero tratar de poner medidas que no aumenten aún más los precios energéticos porque incentiven su consumo o que, pues por el mayor déficit en este entorno de alzas de tipos de interés, no sean un problema, ¿no? Entonces, para México y Colombia, sobre todo Colombia, que están demasiado sobrecalentados, un riesgo es ser demasiado expansivos, aunque esto, claro, en un entorno de recesión cuesta recomendarlo, ¿verdad? Pero además, Chile, Perú, Colombia dependen mucho de China, con lo cual, si hay estímulos en China, aunque he dicho que esto será malo para la inflación, para la actividad sería bastante bueno para estos países, si no, bueno, pues mal dadas le van a venir si China entra en mucha más recesión, ¿verdad? Hola Héctor, no sé muy bien a lo que te refieres. Ahora un gran riesgo, aparte de la recaudación fiscal, un gran riesgo para las políticas de desarrollo es que este entorno de mayores costes de financiación, de dólar fuerte, etcétera, suele propiciar problemas fiscales, problemas de sostenibilidad de la deuda de países emergentes. Y entonces, bueno, pues aquí la cuestión es cómo dar apoyo para evitar que haya grandes problemas de default, porque si hay un default en alguno de los países, en África, en algún país incluso de la región sería aún más claro, pues esto podría propiciar que el mercado reaccionara con miedo a financiar a Latinoamérica o países emergentes y esto sería catastrófico, ¿verdad? En ese sentido, de nuevo, Colombia es el más vulnerable, pero bueno, esperemos que la gobernanza global pueda evitar grandes problemas en este sentido. Gracias, Alejandro. Bueno, la perspectiva sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos es, uno, esto va a más. No, yo no hablaría de una guerra comercial, sino que es una guerra económica amplia. El foco está cada vez más en la tecnología, en las restricciones a los semiconductores. Y bueno, pues esto claramente, digamos, que está generando políticas más extremas en ambos países. Xi Jinping es una reacción a todo esto, es mucho más nacionalista, mucho más intervencionista. Esto yo creo que va a ser muy malo para China, porque fijaros, y puede moderar mucho el crecimiento de China. ¿Por qué? Porque China ya no va a tener acceso a tecnología occidental, sino que se va a ver la necesidad de ser ella la que innove, además innovar en un modelo que es, como decimos los economistas, top-down, es decir, el gobierno es el que dirige dónde hay que innovar y cómo a la empresa y no al revés, ¿no? No son las empresas las que acaban desarrollando la innovación. Entonces China es muy buena copiando, es muy buena adquiriendo tecnología de fuera, trayendo por su mercado local empresas, pero veremos cómo puede China innovar sin por ella misma, ¿no? Y que esto puede ser un gran hándicap, pero desde luego vamos a más guerra, ¿no? Entre ambos. Y también Felipe me pregunta cómo afecta esto a México. Bueno, pues Vietnam y México son los que siempre se perciben como grandes ganadores. Evidentemente, si Estados Unidos quiere depender menos de China, es muy natural depender más de México, llevar ahí inversión porque es el socio comercial que está cerca, pero esto puede compensarse un poco por el hecho de que, bueno, la guerra comercial va a ser muy mala para China, pero quizás tampoco va a ser muy buena para Estados Unidos, ¿no? Lleva a más inflación, más inestabilidad, que haya que duplicar inversiones porque hay dos estándares. Y si Estados Unidos se frena algo, no tanto como China, pero algo también,
hombre, pues México al final, cuanto más crezca Estados Unidos, por un lado es bueno. Entonces, México va a salir ganando, sí, pero yo creo que menos, ¿no? Yo a veces veo a los mexicanos súper entusiastas y yo tengo más dudas. Creo que incluso puede ganar más Vietnam, pero bueno, México también. Pues fijaros, ¿qué podemos hacer? Pregunta Héctor, para atraer en México y en la región. Pues yo no estoy pensando tanto en México, sino en el conjunto de la región. Una cosa, y ya con esto quizás acabo por la hora, es que Latinoamérica es súper rica en minerales que son claves para la transición energética y para la digitalización, ¿no? Y esto a futuro va a ser clave y más en este contexto de guerra tecnológica, ¿no? Porque ambas esferas, Estados Unidos y China, van a querer invertir en tener suficientes minerales para no depender del otro. Entonces, Latinoamérica debería jugar sus cartas de una forma mucho más estratégica y, evidentemente, tener políticas atractivas para la inversión, ¿no? Pero la inversión debería de fluir porque va a ser muy necesario todo esto de lo que Latinoamérica es rica, ¿no? En este sentido, pues yo creo que siendo un poco inteligentes estratégicamente y con políticas más estables, se podría conseguir mucho. Así que nada, pues lo mismo, os deseo feliz año y muchas gracias a todos por vuestras preguntas, vuestra asistencia y nada, un placer.